¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más aquí junto a Monseñor Casareto en nuestro programa en ¿Qué creen los que creen? Estamos en un tiempo muy especial y transitando un tiempo muy particular de nuestra vida, ¿no? Y de nuestra fe. Así es. Por eso en este programa vamos a hablar sobre el caminar hacia la Pascua. Muy bien. Bueno, esperemos que todos lo disfrutemos. El tema de hoy, caminar hacia la Pascua, Monseñor, me parecía que cuando lo veníamos conversando, es bueno poder acompañar a la gente en este trayecto, ¿no? Porque parece a veces bastante confuso el que nos vea a los católicos y a los cristianos caminar hacia la Pascua con alegría. Son como cosas que van contrapuestas, ¿no? Nosotros celebramos tenemos una fiesta y vivimos una fiesta que tiene un gran componente de dolor, de sufrimiento. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco? ¿Por qué no podemos ir caminando nosotros también e invitando a caminar a nuestra audiencia hacia esta Pascua de un modo gozoso, ¿no? Primero, por ahí, conviene aclarar bien qué es la Pascua, porque es importante que nosotros partamos de la tradición judía, ¿no? El cristianismo es judeo-cristianismo. El antecedente nuestros hermanos mayores, el pueblo judío fue el que inventó la Pascua de alguna manera, o mejor dicho, Dios le inventó la Pascua al pueblo judío cuando estaba esclavo en Egipto y se liberó hacia la tierra prometida. Esa salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto, fue como un renacimiento, y eso es lo que el pueblo judío celebra como Pascua, la Pascua judía. La salida de la esclavitud de Egipto, era un pueblo esclavo, los egipcios lo dominaban, Dios permitió que ese pueblo pudiera salir de Egipto y caminar hacia la tierra prometida. Esa fue la Pascua judía. Cuando llega Jesucristo, va a convertir esa Pascua en algo personal, pero claro, Jesucristo es Dios, entonces esa persona que es divina y es humana, que Él hace un tránsito de esta muerte, que será su muerte en cruz, a la vida eterna, a la resurrección. Esa es la Pascua cristiana, el paso de Jesucristo de la muerte a la vida. Claro, como vemos hay dos componentes muy fuertes, la muerte y la vida, y además yo diría ahí está centrado el problema de la humanidad, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo, ya creo, una vez lo he dicho por televisión, ¿no? Una conversación con Ernesto Sábato. Sábato hablaba de muchas cosas y en una de esas dice, personalmente a mí, ¿qué me importa que haya, no sé, miles de galaxias si yo me tengo que morir? El problema es que me tengo que morir. Claro. Y ese es el gran problema de la humanidad, que nos tenemos que morir, ¿no? Tenemos que morir. Y entonces, yo no sé qué pensás vos de tu muerte futura, por ejemplo, pero uno normalmente lo vive como un drama, la muerte, ¿no? Y es dramático el momento de la muerte. Es dramático, pero también estamos en un tiempo en el cual le dimos un nuevo color a la muerte, ¿no? Un color como de mucho más dramático de lo que es. La muerte es una etapa de la vida, es un momento de la vida, es parte de nuestra existencia, final, pero parte de nuestra existencia. Lo que pasa es que estamos nosotros en una cultura y en un tiempo en el cual este tipo de cosas que son las feas no deberían aparecer, no deberían verse. La enfermedad, la muerte, la vejez, la discapacidad, el deterioro físico propio de los años. Entonces yo creo que la muerte entra dentro de ese paquete, ¿no? Del paquete de lo malo, lo feo. Y la realidad es que la muerte, la enfermedad, son toda parte de la vida, son momentos de la vida que tenemos que transitar. Por eso me parecía interesante hoy poder charlar esto y discernir un poco esto, porque usted nombró al principio cuando hablaba de la Pascua judía un efecto liberador, ¿no? En esa Pascua. Y después contó el tránsito de Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué puede haber de liberador en la muerte, ¿no? O sea, ¿en qué medida la muerte libera o no libera? Bueno, ahí está, yo diría cuando
la cultura actual, diríamos, como bien lo acabas de marcar, ¿no? A todas estas cosas las quiero ocultar, Sí. es porque le ha perdido el sentido de Dios. Claro. Porque cuando se pierde el sentido de Dios, evidentemente, si uno vive, no sé, yo cuando era joven decía, no sé, viviré 70 años, ahora digo, viviré 90, ¿no? Pero bueno, Claro. ¿y después qué, no? Y después justamente, si uno cree en Dios, sabe que esa muerte es un tránsito hacia la eternidad, el encuentro con Dios. Y por eso Jesucristo, ven, esta es la clave, que Dios se haya hecho uno de nosotros para salvarnos y para asumir todas las realidades humanas, nos salva desde lo que es lo nuestro. Claro. Por eso muere Jesucristo. A la gente le gusta mucho la cruz, ¿no? El otro día también, con un matrimonio amigo, que yo le estaba por regalar una cruz, me dijeron, no, una cruz no nos regales, claro. Regalamos una imagen de la Virgen, claro. algo distinto, pero la cruz no. Claro, cuesta mucho, y yo entiendo, ¿no? Parece como que fue una religión sangrienta la nuestra, ¿no? Que muestra a un hombre clavado en la cruz, pero uno tiene que pensar ahí la profundidad del amor de Dios, que quiere morir en la cruz para mostrar hasta qué punto se hace uno de nosotros, pasa por todas las situaciones humanas, las más difíciles, porque la cruz no es solamente un sufrimiento físico, es fundamentalmente un sufrimiento psíquico, pero también es un sufrimiento moral, ¿no? Claro. En realidad la cruz era un castigo muy fuerte que los romanos encuentran seguramente en los fenicios, y lo toman. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las muertes eran instantáneas, te cortaban la cabeza, te clavaban una lanza, pero la cruz era morirte de a poco, claro. No de golpe, de a poquito. Y entonces con un sufrimiento atroz, por eso la muerte de los esclavos. Claro. Y es claro, muy duro pensar que Dios se hace uno de nosotros para asumir la situación más difícil por la que los hombres pueden pasar. ¿Y para qué? Y bueno, para mostrar cuánto nos ama, y después resucita para mostrar que su muerte fue liberadora. Y así como Dios liberó al pueblo de Egipto, el judío, Jesús nos libera de algo mucho más profundo, que no es una esclavitud humana, sino la esclavitud de la propia vida, de tener que morirse, ¿no es cierto? Y esa muerte tiene un sentido porque es el camino hacia el encuentro con Dios. Esa es la Pascua cristiana, ¿no? Claro. Lo que no quiere decir que nos libere del sufrimiento, ¿no? Porque la realidad es que acá también se da una cuestión interesante de tratar, porque a veces nosotros pensamos que quien tiene fe va a sufrir menos, o que el creer en Dios, o que el rezar, o que el pedir debería evitarte el sufrimiento. Y parecería ser que a partir de la cruz y que a partir de la Pascua, tal como nos la muestra Jesús, el sufrimiento es inevitable. Lo que sí tenemos la certeza a partir de la Pascua es que no estamos solos en el sufrimiento y que el dolor nuestro no le es ajeno a Dios. Que fíjese que este detalle no es menor, ¿no? Que Dios esté atento a nuestro sufrimiento, que Dios esté atento a nuestro dolor, que Dios sea capaz de sentir en esas entrañas que vibran como las entrañas de una madre, las entrañas de misericordia, ¿no? Que Dios pueda vivir el sufrimiento con nosotros, es muy liberador también. Exactamente. Lo que no quiere decir que lo podamos suprimir, porque el sufrimiento es parte de nuestra existencia. Claro, bueno, eso, como bien dijiste al principio, ¿no? Se trata hoy de que esto no aparezca, pero realmente está y va a estar siempre. No hay ninguna vida que pueda estar eximida del sufrimiento, ¿no? Y yo a veces a la gente le digo, no digo pero para que sobrelleve mejor su dolor, lo mejor que la gente puede hacer es ir a un lugar donde haya alguien que sufra más. Siempre hay alguien que sufre más que uno. Sí. Siempre hay alguien que sufre más que uno, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos hace pensar y reflexionar hasta qué punto nos quejamos, ¿no?, de cosas que verdaderamente no tienen casi sentido. Y además, como decís vos, por un lado no tiene sentido quejarse y por otro lado, lo que uno sufre unido al sufrimiento de Cristo tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido diferente. Por eso la resurrección, podríamos decir así, entre otras cosas, pero para mí lo que más me dice es, le da un sentido a la vida. Yo vivo para encontrarme con Dios. Y además entonces en mi vida, porque Dios murió de esa manera, porque Dios me redimió, yo no puedo hacer de la vida una jauja, por decir así, ¿no es cierto? Tengo que tener una vida
provechosa, una vida de la cual yo digo, me gusta ponerlo contento a Dios, me gustaría con mi vida ponerlo contento a Dios, que se ponga contento a Dios con mi vida, ¿no es cierto? Es decir, que mi vida sea una vida que sirva para los demás, que sea útil en el sentido cristiano de la palabra, ¿no es cierto? Ahora, se lo voy a preguntar para que me lo cuente el próximo bloque. ¿Es la misma vida o tenemos dos vidas? ¿Esta vida es la vida eterna o tenemos una vida eterna? Porque a veces uno piensa que esta vida es la que carga todos los males y todos los defectos y todas las culpas y pero que la próxima vida va a ser una vida diferente. Entonces me gustaría que después lo podamos charlar y en el bloque siguiente contárselo un poco a la gente, a ver si tenemos una vida, si tenemos dos vidas, si tenemos más de dos vidas. Yo creo que está esta creencia de la reencarnación mezclada con la New Age. Bueno, lo invito en el próximo bloque a que lo charlemos. Muy bien. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Bueno, veníamos hablando en el bloque anterior de este camino hacia la Pascua y de esta Pascua que libera, de estas Pascuas, porque como bien usted nos contaba al principio, no somos los dueños exclusivos de la Pascua, ¿no? Por eso que el Felices Pascuas parecería ser que vale como saludo. Así es. Porque estamos hablando de dos Pascuas, ¿no? Una Pascua puramente de liberación del pueblo judío saliendo de la esclavitud en Egipto y una Pascua de una liberación diferente a partir de Jesús. Y en esto le planteaba yo hace un ratito el tema de las vidas, ¿no? ¿Cuántas vidas tenemos? Esto es muy importante, una muy buena pregunta. Tenemos una vida. Ajá. Esta vida ya empezó a ser vida eterna para nosotros. Nosotros cuando somos bautizados entramos, diríamos, en el dinamismo de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, la muerte es un paso. Es como si dijéramos, vamos a tomar el ejemplo anterior, ¿cuántos pueblos judíos hubo? ¿El que estaba en Egipto o el que estuvo en la tierra prometida? Es un pueblo judío que sale de la esclavitud y entra en la liberación. Mi vida es una vida, yo soy pensado por Dios como una persona única. Y esta persona única empieza a vivir
Por eso cuando decimos en el bautismo, yo le digo a los padres, ustedes le han dado la vida humana, ahora viene Dios al bautizarlo y le da la vida divina, les da la vida eterna. Esta vida no tiene fin. Es ese único ser que la muerte la transita, por decir, es un tránsito a la muerte. Entonces, pero ya con el bautismo empieza a tener efecto la resurrección de Cristo en el corazón de los cristianos, ¿no es cierto? Y por eso entonces, lógicamente, antes se hablaba, había que ganarse el cielo, sí, ¿no? hay que ganarse el cielo. No, en realidad el que nos gana el cielo es Dios. Dios nos está constantemente brindando sus dones, su amor, y el tema es ver cómo aprovechamos esos dones de Dios, ¿no? La responsabilidad, esto es muy importante, y lo acabas de decir vos también, Dios está unido a nuestra vida, está comprometido con la vida mía, y está constantemente otorgándome las gracias necesarias para que yo pueda planificar esa vida que Dios me dio, y la vida eterna es la plenitud de esta vida que ya comenzamos acá, ¿no? Por eso hay que sentir y experimentar la vida eterna como un sentido de planificación, claro, ¿no es cierto? Y como proyección de, o sea, nuestra vida actual como parte de esa vida eterna. Que exactamente, nuestra vida empezó. Nuestra vida empezó. La diferencia entre Dios y nosotros es que nuestra vida empieza, Dios no empezó. Claro, en la nuestra empezó y estamos en camino. La eternidad de Dios es eternidad para adelante y para atrás. La eternidad nuestra es eternidad para adelante. Alguna vez empezamos, ¿no? Dios estoy no viviendo parte de mi vida eterna. Exactamente, exactamente. Que no es poco tampoco, ¿no? No es poco. Estoy viviendo parte de mi vida eterna. Exactamente. Que está bueno verlo así también, porque también ahí, a partir de esto, van teniendo sentido otras cosas, ¿no? Porque si yo tengo la meta mucho más lejos, y en realidad mi meta es el encuentro con Dios, capaz que me animo a pensar y a soñar y a caminar trayectos más largos que si estoy pensando cuántos años me quedan, ¿no? Tal cual. Porque si estoy pensando, ¿y para qué? Tengo 51 años, ¿y cuánto más voy a vivir? Claro. Y entonces, ¿para qué voy a hacer tal cosa si total me va... ¿Y para qué me voy a jugar a tal otra? ¿Y para qué voy a desarrollar mis dones? ¿Y para qué voy a revisar mis talentos? ¿Y para qué voy a poner en juego esta vida si se termina ya pronto? Tal cual. Entonces, el entender, el asumir que estamos viviendo la vida eterna, también capaz que nos ayuda a pensar que podemos ser presentes de ese reino, porque ya no depende de nosotros. Tal cual. Además, nuestra vida es una siembra del reino, porque por otra parte, cuando se habla de la palabra de salvación, ¿no? La salvación es ese tránsito hacia la eternidad, no lo hacemos solos, lo hacemos con los demás. Y por eso todas las acciones de un cristiano, tienen también un sentido redentor, por decir así, hacia las otras personas, ¿no? Aquí me parece importante también tomar un tema al que la sociedad hoy le escapa, que es que Cristo muere en la cruz para perdonar nuestros pecados, ¿no? Eso lo decimos los sacerdotes cuando consagramos el pan y el vino, lo convertimos en el cuerpo y la sangre de Jesús, decimos cuerpo que se entrega o sangre que se derrama para el perdón de los pecados. Es decir, para poder transitar hacia la eternidad tenemos que estar ser constantemente perdonados. Y eso es muy bueno, porque el sentido del perdón me habla a mí de mi limitación. Estoy ante un Dios que me ama entrañablemente, pero ante el cual yo tengo que sentirme limitado. De hecho, el gran pecado de la humanidad siempre ha sido las personas que se quieren sentir dioses, ¿no? Claro. El peor pecado es la soberbia, ¿no? A mí me gusta poner como ejemplo, porque es un ejemplo lejano, pues uno no puede hablar de las... Pero, por ejemplo, un Hitler, un Stalin, ¿no es cierto? Esos dictadores que han esclavizado pueblos que se han sentido con un poder sobre la vida y la muerte de los demás. Y no, nosotros no somos dioses, somos humanos. Entonces, sí, la entrega a Dios y el estar con Dios transitando esta vida tiene un sentido también de ofrecer el perdón de Dios a los otros, ¿no? Dios está queriendo constantemente derramar su misericordia, pero para eso tenemos que ser humildes y saber aceptar que Dios nos quiere perdonar, ¿no es cierto? Ahora, ¿Dios nos quiere perdonar porque se enoja con nosotros? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? A ver, nosotros no tenemos otra manera de referirnos a Dios que con términos humanos, porque, es decir, eso es así. Cuando éramos chicos decía, mirá que Dios te mira del cielo. Sí. Portate bien que Dios te está mirando, ¿no es cierto? El ojo ahí dentro del triángulo. Exactamente. Bueno, son maneras humanas de hablar de Dios.
No es que Dios se enoje, yo diría, me gustaría decir, Dios experimenta como una frustración como la de un padre cuando ve que un hijo le está saliendo mal, ¿no? Es decir, ese padre, más que estar enojado con el hijo, está triste. Está triste por ese hijo que él se rompió todo para educarlo y demás, y el hijo le sale un vago y no le hace nada. ¿Y qué siente un padre? Siente una gran frustración, ¿no? A Dios se toma el trabajo de crearme, de darme vida, y esa vida que Dios me da, yo la tengo que justamente vivir bien para que sea una vida provechosa, una vida útil, ¿no es cierto? O sea, está bueno esta aclaración, porque uno a veces cree que el pedir perdón implica ver si cometí determinado tipo de errores que pueden haber ofendido a Dios. Y en una de esas, para un análisis de conciencia, en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo muy propio, ¿no? En este camino hacia la Pascua, también tiene que ver no solamente con las cosas con las que puedo haber ofendido a Dios, sino con aquellas cosas en las que no aproveché las oportunidades que Dios me dio. Exactamente. Porque en realidad este papá que se entristece y se apena cuando nos ve a nosotros fracasar, lo hace también cuando nos ve a nosotros no aprovechar lo que nos dio, cuando nos ve no aprovechar los dones, cuando nos ve no ponerlos en juego. O sea, uno a veces agarra y piensa y dice, bueno, mira, yo voy a revisar los mandamientos a ver si estoy pecando, porque el pecado ofende a Dios y por todas estas cosas con las que venimos armados, ¿no? Pero a veces, aún cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, no alcanza. Porque a veces no hacer el mal no implica hacer el bien, como hemos charlado algunas oportunidades. Nunca alcanza, ¿no? Nunca alcanza, claro. Entonces, en este revisar la propia vida y revisar lo que tenemos para poner en juego, también hay un momento donde uno le dice a Dios, mira, esto que me ofreciste no lo aproveché. Claro. Esto que me diste no lo usé, o esto que me diste lo usé para otra cosa. Y en realidad este don que me diste en las manos, o este don que me diste en mi familia, este don que me diste en la posibilidad de haber crecido y educado de determinado modo, haber estudiado, yo no lo estoy usando para el bien de los demás. Y vos no me lo diste para el bien propio. Entonces, en este Dios al que tenemos que pedirle la misericordia, también el pedirle perdón por estas cosas es parte de un camino de conversión personal, ¿no? Exactamente. Y vos me haces acordar, viste, cuando uno es joven, de golpe hay frases que le impactan mucho. Yo me acuerdo de un libro, me parece que era de André Morois, que decía que los cristianos tenemos nuestra meta puesta en el horizonte y caminamos hacia el horizonte. Dios está en el horizonte, no llegamos nunca. Pero siempre queremos llegar, ¿no? Y el asunto es no dejar de caminar y no aspirar a ese horizonte que es en la plenitud del amor de Dios, ¿no es cierto? Es linda la imagen, sí. Porque en el horizonte pasan varias cosas, ¿no? Cuando uno navega, a mí una vez me enseñaron, yo he ido alguna vez a navegar, ¿no? Y una vez un navegante me dijo, cuando estés mareado, salí y mira el horizonte. Dice, porque el único punto de referencia que te va a dar paz, que te va a sacar el mareo, es el horizonte, ¿no? Y yo no lo experimenté mucho más andando en el agua, pero sí lo experimento como de mucha paz en el campo, por ejemplo. Uno sale y ve el horizonte y dice, entiendo dónde estoy. Y si tuviéramos esa capacidad de buscarlo a Dios de esa forma, ¿no? Decir, bueno, levanto la vista y miro y lo veo. Lo intuyo, lo siento, sé que está ahí y que voy caminando hacia ahí. Pero en el medio se nos murió. Vino la Pascua. Claro. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la cruz o con la resurrección? No, bueno, justamente, es algo que está unido y aquí hay que hacer una referencia, no podemos dejar una referencia a la Eucaristía, ¿no? Ajá. Justamente es tan importante la Pascua de Cristo que Él la quiso dejar grabada en una celebración que a mí me impresiona. 2000 años, todos los días, en toda parte del mundo, se está celebrando la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Y eso es la Eucaristía. Y justamente, para hacer la relación con la Pascua judía, yo alguna vez estuve en una celebración judía y es notable cómo Jesús instituye la Eucaristía en una cena judía. Porque en la cena, justamente en la celebración judía, primero se reparte pan, se leen salmos, se recitan salmos, se reza, después se reparten las uvas, ¿no es cierto?
el pan y el vino que Jesús tomó de esa celebración judía, y él dijo, esto ahora es mi cuerpo, esto ahora es mi sangre. Cuerpo que yo entrego por ustedes, sangre que derramo por ustedes, porque Dios es tan bueno que quiere perdonar a todos, los quiere perdonar a todos, ¿no? Y esto es clave, y en la vida de la iglesia, además, en la iglesia todo empieza y todo termina en la Eucaristía. Es, como podríamos decir, el horizonte de la iglesia es la Eucaristía. El punto de partida de la iglesia es la Eucaristía, ¿no? Salimos de ahí y caminamos hacia ahí, ¿no? Por eso, cuando el sacerdote nos despide, nos dice vayan en paz, pero la bendición del sacerdote en la misa es vayan a poner en práctica esto que hemos vivido acá, ¿no es cierto? Es decir, acá Jesús murió y resucitó por ustedes, vayan ustedes a morir y resucitar por los demás, a dar esta vida que Dios nos dio, traten de sembrarla por todo el mundo, por todas partes, hagan una siembra de vida, y una vida tan importante que es la vida de Dios hecho hombre, ¿no? Pero en la vida de Dios, ¿no es cierto? Esa es la que nos comunicó Él. Y de esa participamos. Y de esa participamos. Bueno, habrá que decir felices Pascuas para todos, ¿no? Felices Pascuas, tal cual. Muchas gracias,